Uno de los misterios más grandes del mundo científico son los números. ¿Pero por qué decimos que los números son misteriosos? Una de las razones es que los números se agrupan en diferentes tipos de conjuntos. Por ejemplo, tenemos el conjunto de los números naturales, los cuales se simbolizan con la letra n. Este conjunto es el conjunto con el que lidiamos todos los días. Podríamos decir que es como el jardín de Edén de las matemáticas. Los números naturales comienzan con el número 1, seguido del número 2, del 3, del 4, el 5 y así sucesivamente hasta el infinito y más allá. Aquí todo es muy fácil y sencillo. Si queremos hacer operaciones aritméticas, las podemos hacer sin ningún problema. 2 más 1 es igual a 3, 1 más 2 también es igual a 3, y 3 más 2 es igual a 5, y así por el estilo. También podemos restar. Si a 3 le quito 2, me da 1, y si a 5 le quito 3, me da 2. Pero en la resta aparece un dilema. ¿Qué pasa si invertimos los números? ¿Qué pasa si a 2 le quito 3? Esta operación no puede ser posible, ya que no podemos restar 2 menos 3 porque el 2 es menor que el 3. Así que es un problema sin solución. Pero vino alguien y dijo que sí tenía solución. 2 menos 3 es igual a menos 1. Y aquí es donde aparece el conjunto de los números negativos, que junto con los naturales y el 0 forman el conjunto de los números enteros, los cuales se simbolizan con la letra Z. Pero los números negativos no encajan del todo en el mundo real. Si tengo 2 manzanas y doy 3, ¿cuántas manzanas me quedan? ¿Qué significa tener menos una manzana? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir la rayita delante del 1? Le podemos dar sentido en temas relacionados como la contabilidad. Si tengo menos 20 pesos en mi cuenta bancaria, eso se traduce o significa que lo que en realidad tengo es una deuda de 20 pesos. Lo mismo ocurre cuando los asociamos con temas en física, como puede ser la aceleración o desaceleración de un móvil. Cuando vemos acelerar un automóvil, podemos decir que un automóvil está acelerando a 10 metros por segundo al cuadrado. Pero una vez que empieza a desacelerar, entonces le damos un valor de menos 10 metros por segundo al cuadrado. Lo que nos lleva a la conclusión de decir que los números negativos en realidad son unidades opuestas a los números naturales. Pero luego aparece el conjunto de los números racionales, los cuales se simbolizan con la letra Q. Los números racionales, como su nombre lo indica, son raciones de los números enteros. ¿Y eso qué quiere decir? Que si tengo un número entero y lo divido entre otro número entero, pueden darse dos casos. Uno, que el resultado sea un número entero. Por ejemplo, si divido 10 entre 5, el resultado es 2, otro número entero. Pero si divido 5 entre 2, el resultado no nos da un número entero, sino que nos da un número racional, es decir, 2.5 o 2,5. El 2,5 es un número racional, lo que quiere decir es que es una parte del número 5. Dentro del conjunto de los números racionales aparecen los racionales cuyos decimales no son finitos, sino que son infinitos y se repiten constantemente. Por ejemplo, 1 sobre 6 nos da como resultado 0.66666 hasta el infinito. Este es un número racional no periódico. Los números racionales los usamos casi todos los días. Los usamos como para medir cosas, media taza de azúcar o 3/4 de litro de leche, la llave de un octavo para abrir tuercas. Pero luego tenemos el conjunto de los números irracionales, los cuales se simbolizan con la letra I. Este conjunto es mucho más extraño que el anterior. ¿Por qué? Porque aquí los decimales no solo son infinitos, sino que no repiten ningún patrón. Tenemos el caso de la raíz cuadrada de 2. La raíz cuadrada de 2, si toman una calculadora, podrán ver que tiene un montón de decimales, pero ninguno se repite sucesivamente. Es más, se ha encontrado que este número tiene más de 130 millones de decimales y nada indica que tenga un final. Un interesante dato es que el conjunto de los números irracionales
es muchísimo mayor que el conjunto de los números racionales y el conjunto de los números enteros juntos. Pero si esto te parece raro, te presento el conjunto de los números complejos, realmente complejos. Aquí es donde te sale doña Cleotilde. Los números complejos son los números que se componen de una parte real y de una parte imaginaria. Y como pueden escuchar, sí, imaginaria. Eso da a entender que existe un conjunto de números que son imaginarios. Uno de ellos es el siguiente: la raíz cuadrada de menos 1. ¿Y por qué? Porque la raíz cuadrada de menos 1 no tiene un valor en el conjunto de los números reales. O en otras palabras, no existe. Y es que no existe un número que multiplicado por sí mismo me dé menos 1. Si tomamos el caso del 1 y lo multiplicamos por 1, nos da 1. Y si tomamos menos 1 multiplicado por menos 1, también nos da 1. Entonces no hay un número que multiplicado por sí mismo nos dé menos 1. Es por eso que nos inventamos la unidad imaginaria. Y el conjunto de los números imaginarios son de otra dimensión, de otra realidad. ¿Y por qué decimos que de otra realidad y de otra dimensión? Si nos imaginamos el conjunto de todos los números reales, incluyendo los naturales, los enteros, los racionales y los irracionales, en una sola línea recta, el conjunto de los números imaginarios serían otra recta que atraviesa a esa recta de manera perpendicular. Es decir, los números son de dos dimensiones. Y los números complejos comprenderían la unión o la fusión del conjunto de los números reales y el conjunto de los números imaginarios. Pero si todo esto te hizo doler la cabeza, piensa en lo siguiente: existe otro conjunto de números que es el conjunto de los números trascendentales. El conjunto de los números trascendentales o trascendentes es el conjunto de los números que están escondidos en las madrigueras del cosmos. Los vemos en la naturaleza y en todo el universo. Uno de ellos es el caso del famoso pi, también el famoso e, el seno de 1 y los logaritmos de algunos números. Por cierto, el conjunto de los números trascendentales es tan inmenso, es tan grande, que supera por completo a todo el conjunto de los números que mencionamos anteriormente. De hecho, si se eligiera al azar cualquier número trascendental, la probabilidad de que ese número no sea trascendental sería 0. Sí, 0. Una locura. Por cierto, ¿y el 0? ¿Qué es el 0? Bueno, el 0 es uno de los números más extraños que existen. Porque si colocamos a un número entero y le ponemos números ceros a la derecha, aumentamos el valor del número. Pero si colocamos los ceros del lado izquierdo, entonces le vamos quitando valor a ese número. Si sumamos a un número 0, el número seguirá intacto. Si le restamos 0 a un número, tampoco pierde la identidad del número. Pero si lo multiplicamos por 0, el número se suprime por completo. Pero si lo dividimos entre 0, la cosa cambia. Porque la división entre 0 no existe en ninguno de los conjuntos o dimensiones de conjuntos numéricos.